Como les decía, estamos en Hebreos 11:8 hablando sobre la fe de Abraham. Y hemos estado aprendiendo que la fe necesita obediencia, que la fe necesita caminar y que la fe necesita humildad. Y nos quedamos el domingo pasado en Romanos 10:7 y en el Proverbio 1:7. Yo se los puse aquí. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces miren, teníamos aquí, ¿se acuerdan que el pastor nos enseñó que la sabiduría está conectada con la letra Yud del nombre del Señor, verdad? Que está igualmente conectada con el oído. En la triple naturaleza, ¿qué es la triple naturaleza? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso se llama triple naturaleza. Entonces, en la triple naturaleza, el oído, pues está en el cuerpo, la memoria en el alma y la reverencia en el espíritu. Esta es la triple naturaleza para el oído. Pero ¿se acuerdan que les dije? Todos tenemos orejas, ¿verdad que todos tenemos orejas? ¿Sí? Pero no todos escuchamos. Podemos tener nuestras orejitas aquí, pero nuestro oído está en otra cosa. Nuestro oído está escuchando el zancudo que pasó, está escuchando en la mente lo que la mente está diciendo. Entonces necesitamos tener oídos para oír, no orejas nada más, oídos para oír. Y dice en 1 Corintios 24 que Cristo es la sabiduría de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, Cristo es la sabiduría, pero Cristo en Juan 1:1 dice que es el verbo, que es la palabra. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, si yo escucho la voz de Cristo, si yo escucho al verbo, si yo escucho la palabra, entonces voy a tener sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría, ¿qué hace en mí? La sabiduría hace que yo tenga temor a Jehová. Pero el temor a Jehová no es el miedo que yo siento cuando estoy en la oscuridad o cuando siento que un ladrón viene y me va a asaltar. Ese no es el temor a Jehová. El temor a Jehová es darle a Él el honor que se merece, el respeto que se merece y la reverencia que Él se merece. ¿Ven cómo todo está conectado? Si yo escucho la palabra y si yo hablo la palabra, voy a estar escuchando, ¿verdad? La palabra. Cuando ustedes lean la Biblia, no la lean solamente así, sino que háblenla. Porque a medida que la hablan, la están escuchando. Si ustedes la escuchan, la van a memorizar, ¿sí? Y si la memorizan, ustedes van a tener reverencia para con el Señor, van a tener temor del Señor, amén. Es un temor reverente. Pero miren, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué están escuchando ustedes, mis amados hermanos? ¿Por qué no tienen lo que deberían de tener en Cristo hoy? ¿Qué están escuchando? ¿Qué escuchan allá afuera? Yo no sé si sus papás, si ustedes como papás les dicen palabras a sus hijos que no les deberían de decir. Sos un fracasado, mira que nunca aprendes, mira que sos tonto, mira que sos descuidado, mira que esto otro. No sé qué es lo que están escuchando. Pero lo que nosotros como padres deberíamos de estar haciendo es diciéndoles la palabra de Dios a nuestros hijos para que desde pequeños ellos obtengan sabiduría, para que ellos se escuchen, oigan la palabra de Dios.
Pero si nosotros nada más les estamos diciendo palabras groseras a nuestros hijos, lo que menos van a tener es temor a Jehová. Y después, cuando ya son adolescentes, ahí andan los papás llorando que el niño no hace caso, que el niño a saber en qué anda, que la niña esto, que la niña lo otro. Pero ¿quién no hizo su trabajo? Ustedes como papás. Es una gran responsabilidad ser papás. Y también es una gran responsabilidad ser hijos. Porque independientemente de lo que nosotros hayamos escuchado, si nosotros hablamos la palabra, si nosotros escuchamos lo que Cristo tiene que decirnos por medio de la palabra, debemos de tener temor a Jehová. ¿Qué significa que yo debo tener un temor a Jehová? Que yo ya no voy a pedir conforme a mis placeres y mis deleites, que yo ya no voy a pedir conforme a mi mente carnal, sino que voy a pedir conforme al Señor. Amén. Ahora, la causa de que yo realmente tema al Señor es la palabra. ¿Sabe por qué hay tanta infidelidad hoy en este mundo? Porque no se lee la palabra. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no se lee la palabra. ¿Por qué los niños hacen lo que quieren? Porque no se lee la palabra. ¿Por qué los adultos hacen lo que quieren? Porque no se lee la palabra. ¿Cómo quiero tener sabiduría para hacer negocios, pero no quiero tener sabiduría para tener temor a Jehová? Queremos tener sabiduría hasta para sabernos toda la Biblia, ¿verdad? Tener conocimiento vano, para que digan, ¿cómo sabe? Pero eso no es que temamos a Jehová. Necesitamos tener un temor reverente al Señor, saber lo que Él quiere para nosotros. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído Eclesiastés. ¿Lo han leído? Todo, dice Salomón, todo es vanidad, todo es todo. ¿Qué es lo único que no es vanidad en nuestra vida? Cristo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hablábamos que Cristo es la fe en nosotros, y Cristo tuvo una mente humilde para hacerse hombre y obedecer hasta la muerte en una cruz. Esa es la mente de Cristo, esa es la sabiduría de Cristo. Pero nosotros no queremos esa sabiduría, porque nosotros queremos estarnos llenando de las cosas que a nuestra carne le parece que son correctas. Amén. Si no escuchamos, no podemos ser obedientes. ¿Cómo usted puede obedecer si no escucha? Yo les voy a contar una anécdota, y aquí está mi hermano para que les diga que es cierto. Antes mi mamá nos mandaba a nosotros a comprar queso, y estaba quizás como a unas 2 cuadras donde vendían el queso de la casa de mi mamá, y nos mandaba y nos decía: aquí está, tráeme media libra de queso duro blando. Solo en El Salvador hay algo que se llama queso duro blando. O es duro o es blando, ¿verdad? Pero aquí es duro blando. Y allá íbamos a comprar el queso, y cuando veníamos de regreso traíamos queso de capita. Y entonces cuando llegábamos donde mi mamá nos decía: es que yo no les pedí esto, hoy vayan a cambiarlo. Y allá íbamos nosotros a buscar las monedas que teníamos, porque nos daba pena ir a decirle al Señor que nos habíamos equivocado. Entonces lo que hacíamos, imagínense lo que hacíamos, es que había un chalet por ahí, y ahí dejábamos puesto el queso y nos íbamos a comprar lo que nos habían pedido. ¿Qué había pasado? Que no habíamos escuchado, no habíamos puesto atención a lo que nos estaban diciendo. ¿Y qué pasaba? Sufríamos una pérdida. Sufríamos pérdida porque no estábamos escuchando lo que nos estaban diciendo. Y lo mismo pasa con el Señor. Si nosotros no escuchamos la voz que está en la palabra del Señor, vamos a sufrir pérdida del oro, la plata y las piedras preciosas que Cristo quiere darnos. Pero nosotros estamos escuchando más a Leviatán, más al diablo, más las cosas de allá, que lo que escuchamos a Cristo. Necesitamos aprender a tener oídos para oír la palabra de Dios. Porque miren,
nosotros no es que seamos espirituafláuticos, pero bien sabemos cuando hay unos que de verdad nos están escuchando y otros que así, se nos quedan viendo, pero ni pispilean. Entonces uno dice, no, este hermano a saber si en los frijoles está pensando. Este hermano a saber si pensando que si se le salió el perrito, el gatito, si, a saber en qué está pensando el hermano. Si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, necesitamos escucharla. Si queremos sabiduría, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Y miren esto, dice Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido insensatos? ¿Cuántas veces ustedes quieren un consejo y les están diciendo lo que no tienen que hacer, pero lo hacen? ¿Qué estamos siendo? Insensatos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos está diciendo, no vas a mentir, no vas a matar, no vas a codiciar ni la mujer ni los bienes de tu prójimo? Y ahí andamos nosotros, de insensatos. ¿Sabe qué significa ser insensato? Que no tiene sesos. Eso significa insensato, que no tiene sesos. ¿Sabe qué son los sesos, vea? Es todo lo que tenemos adentro de esta cabecita, que a veces cuando nos golpeamos se escapan a salir, pero bendito sea el Señor, no se salen. No tenemos cerebro. Eso significa que seamos insensatos. Imagínense hasta dónde llegamos. ¿Por qué? Por no escuchar a la sabiduría, por no escuchar a Cristo, por no escuchar al Verbo. Porque queremos todo lo de allá afuera, pero no queremos lo que Cristo nos está diciendo en su palabra. Amén. Miren qué difícil. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, somos insensatos, somos necios, somos negligentes. Eso es lo que somos cuando no escuchamos la palabra de Dios. Miren cuánta gente, yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando ya empezaron a abrir todas las cosas después de que estuvimos en confinamiento y todo lo demás, la gente salió a las calles insensatamente. ¿Cuánta gente en unos carros bien bonitos, voy a usar un salvadoreñismo, se ha hecho torta por andar de insensato? Y hemos visto cosas que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado a andar haciendo esas cosas. ¿Se pueden imaginar que nosotros como cristianos, allá, qué sé yo, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente hoy, pero ayer igual nos tocó a nosotros salir a un centro comercial y estaba que uno tiene que salir huyendo de esos lugares. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir al mandado y se acabó. Usted sabe lo que va a ir a comprar, lo compra y se va. Pero la gente anda sorbeteando, ¿verdad?, en todo el centro comercial. Eso es ser insensato, porque la pandemia no se ha acabado, la enfermedad sigue estando ahí. Yo no le digo enciérrese en su casa, si tiene que salir, mire, los niños se aburren, sí, nosotros también nos aburrimos, yo sé, pero busque un día que por lo menos esté algo vacío para ir. No busque estos fines de semana que son llenísimos, porque vamos a estar siendo insensatos. No vayan a decir, no me lo dijeron, porque se los estoy diciendo. Escuche lo que le estoy diciendo. Si tiene que ir a comprar los regalos de Navidad, vaya a una hora donde muy probablemente no esté tan lleno. Y si no, lleve una lista preparada, fulano tal cosa, mengano tal cosa, y vaya a lo que tiene que ir, pero no se quede tanto tiempo en esos lugares. ¿Por qué metí esto aquí? Porque ya sabemos de iglesias que se están cerrando porque uno de sus congregantes llegó enfermo. Y lo que nosotros no queremos es cerrar la iglesia otra vez. Queremos que todos estemos sanitos. Yo sé que no podemos dejar de hacer nuestras cosas, de ir al trabajo, de ir a pagar los recibos, yo lo sé. Pero tengamos las medidas necesarias y seamos sensatos, diligentes. Amén. No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos a Dios.
si no obedecemos la palabra. No hay tal cosa como que usted me diga, viera cuánta fe tengo yo, pero yo sé lo que anda haciendo. Yo sé que nunca se dedica a leer la palabra. Yo sé que nunca ora. Necesitamos ser cristianos reales. Y no hay tal cosa en este mundo como tener una gran fe si no somos obedientes a la palabra de Cristo. Amén. ¿Por qué no podemos hacer o decir que tenemos fe sin ser obedientes? Porque si no somos obedientes significa que estamos actuando bajo nuestra propia opinión. Y la Biblia dice que no podemos caminar bajo nuestra propia opinión. Siempre nos vamos a equivocar. Si no vamos delante del Señor a decirle, Señor, ¿estás de acuerdo con que yo tome esta decisión? Señor, ¿estás de acuerdo con esto que yo te estoy pidiendo para mí, para mi familia? Voy a seguir siendo sabio en mi propia opinión. Y nosotros no necesitamos nuestra sabiduría carnal, necesitamos la sabiduría de Cristo en nosotros. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros y que Él abra nuestros oídos para que aprendamos a tener una fe real y una fe perfecta que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora miren, nuestro mayor ejemplo de obediencia es Jesucristo. Vámonos a Juan capítulo 8. Juan 8. Versículo 40. Quiero ver. Uy, yo estoy en otro libro. Juan 8:40. Les voy a contar un secreto. Un día de estos fuimos a pasar consulta con el pastor porque ya los lentes de nosotros ya no mucho. Yo decía, ¿por qué se me traban las palabras? Y es porque ya la graduación de nuestros lentes ya no es la correcta. Así es que perdónenme cuando se me traba la lengua y no sé qué estoy leyendo. Pero hasta dentro de 15 días nos van a dar los lentes con la graduación correcta. Así es que mi modito, ¿ya? Estamos más cieguitos. Juan 8:40. Se los voy a leer desde acá. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Jesús? Oír lo que el Padre le estaba diciendo. Y todavía nos dice, ¿no hizo esto mismo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Él escuchó la voz de Dios y obedeció, y él salió del lugar donde Dios le estaba diciendo que tenía que salir. Y Jesús les dice, yo he oído a Dios, yo he oído al Padre y he obedecido. He hecho lo que Él me ha dicho que haga. Amén. Vámonos más adelante, Juan 15:15. Juan 15:15, veamos. Fíjense que ese versículo creo que lo tengo mal. Veamos si el pastor me ayuda a encontrarlo. Ya no os llamaréis siervos, ¿sí? Pues ya ven que ya no veo. Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿De dónde escuchó Jesús las cosas que nos dio a conocer? Del Padre. Y Él fue obediente hasta la muerte en una cruz. Amén. Juan 12:50. Corran, Juan 12:50. Juan 12:50. Y sé
que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que Jesús tenía los oídos donde los debía de tener, ¿sí o no? ¿A dónde tiene usted sus oídos? ¿En la novela? ¿En la película? ¿En la gente de allá afuera que le está diciendo lo que tiene que hacer? Y usted, es que el domingo voy a la iglesia, no lo puedo hacer. ¿Cómo que el domingo va a la iglesia? Usted es cristiano 24/7. O sea, no hay un momento de su vida en la que deje de ser cristiano. Jesús era Jesús 24/7. Jesús oía al Padre 24/7 y no solamente lo oía, lo obedecía. Amén. Nosotros debemos ser imagen del Hijo, ¿sí o no? Debemos crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser imagen del Hijo, debemos crecer, debemos oír la voz de Cristo para crecer en sabiduría, para ser obedientes. Amén. Vámonos a Filipenses 2. Versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren lo que les está diciendo. No solamente porque yo estoy enfrente de ustedes, ustedes van a ser obedientes. Cuando yo no estoy enfrente de ustedes, ustedes deben ser más obedientes todavía. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la voz de Dios. No solamente porque yo vengo a la iglesia, soy cristiana y tengo una gran fe. Cuando estoy allá afuera debo ser aún más cristiana y tener aún más fe y más testimonio. Porque aquí todos sabemos que conocemos al Señor, pero allá afuera lo único que da voz de la palabra de Dios es nuestro testimonio. Necesitamos aprender que no solamente porque los pastores están enfrente de ustedes, ustedes son lo que son ahorita. Nosotros somos humanos, igual que ustedes nos vamos a equivocar, pero hay alguien a la par de nosotros que nos está diciendo, es cierto, no me ves, pero yo estoy ahí, y ahorita que no me ves necesitas ser más obediente a mi palabra todavía. La fe necesita obediencia, la fe necesita que yo escuche lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo si no escucho su voz? Si no sé lo que me está pidiendo. Y a estas alturas, mis amados hermanos, yo no creo que usted no sepa escuchar la voz de Dios. Si solamente necesita abrir su Biblia y reconocer lo que el Señor le está diciendo para usted. La palabra es un espejo y nuestra labor como pastores nada más es poner el espejo aquí grandote para que todos nos veamos. Y para que todos reconozcamos que nos hemos equivocado en algún área de nuestra vida y necesitamos arrepentirnos. Amén. Y miren, obedecer es hacer las cosas aunque no me guste hacerlas. Ay, qué feo, ¿verdad? Obedecer es hacer las cosas aunque no me gusten. Y les voy a sumar un poquito más. Y hacerlas con gozo y deleite. ¿Quién de ustedes cuando lo mandan a hacer algo y no le gusta, va con gozo y deleite a hacerlo? Allá vamos, ay, que solo a mí me manda el jefe, ay, que solo a mí me dice el pastor, ay, que solo a mí tal. Y para los jovencitos, solo a mí me mandan a comprar las tortillas, como que no hay 20 más en la casa, solo a mí. Obediencia es hacer aquellas cosas que me han mandado a hacer aunque no me gusten
y hacerlas con gozo y deleite, no quejándonos ni murmurando de lo que estamos haciendo, porque ¿de qué le sirve entonces hacerlo? ¿Sí? Duro, yo sé que es duro, pero es la verdad, mis amados hermanos. Queremos que nuestra fe crezca, seamos humildes, tengamos oídos para oír la palabra de Dios, tengamos oídos limpios para oír la palabra de Dios, caminemos y hagamos las cosas con gozo y con deleite. ¿Cuándo se nos va a notar que tenemos una fe real? ¿Cuándo de verdad vamos a proclamar a Cristo? Cuando dejemos de ser arrogantes, cuando dejemos de ser soberbios, cuando dejemos de decirle a la gente, mire lo que tengo por mi trabajo, mire lo que tengo por mi nombre, porque debemos de reconocer que todas las cosas vienen de nuestro Creador, porque su mano poderosa lo ha dicho así, porque Él ha sido quien nos ha dado. Usted tiene el trabajo que tiene por Cristo, usted tiene la familia que tiene por Cristo, usted tiene la casa que tiene por Cristo. Si al Señor no le hubiera placido, no tuviéramos absolutamente nada, ni siquiera iglesia, mis amados hermanos. Necesitamos reconocerlo a Él. Amén. Ahí se nos va a notar la fe. Cuando llegan y le dicen, mire qué bonita su casa, el Señor me la dio. Ay, mire qué bonita su taza, el Señor me la dio. Ay, mire qué bonitos sus zapatos, el Señor me los dio. Ay, mire qué lindos sus hijos, el Señor me los dio. Ay, mire su esposo cómo la cuida, el Señor me lo dio. Ay, mire su esposa cómo es de linda, el Señor me la dio. Ahí se nos va a notar la fe. Pero si lo primero que decimos es que usted no se imagina cómo trabajo. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche vivo trabajando para tener lo que tengo. Esa es una fe correcta. Eso es envanecerse, mis amados hermanos. Eso es ser arrogante, eso es ser orgulloso. Y perdónenme que se los diga de esa forma, pero necesitamos aprender a tomar el lugar que nos corresponde. Y el lugar que nos corresponde es debajo de los pies de Cristo. Es ahí al pie de la cruz del Calvario. Ahí donde se nos enseña que no es por nosotros, porque nosotros no hubiéramos podido llevar ni siquiera una de las heridas que Cristo sufrió por nosotros. Nosotros no hubiéramos podido ni caminar ni una cuadra con esa cruz, mis amados hermanos. Y sin embargo, nos creemos que la podemos de todas. La fe real es Cristo en nosotros. Cuando Cristo crezca en nosotros, entonces es porque estamos viviendo en el lugar correcto, estamos viviendo debajo de su sangre, estamos viviendo debajo de su misericordia, estamos siendo obedientes a su palabra. Amén. Vámonos a Santiago capítulo 2. Obedecer es una de las demostraciones de la fe. Si usted tiene fe, demuéstrelo. En pocas palabras, demuestre que tiene una fe correcta, una fe real. Demuéstrelo. Santiago 2, versículo 14. ¿Lo tienen? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, imagínense, y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hombre vano. ¿Qué le está diciendo? ¿Saben qué es lo que pasa? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero la gente entre más dinero tiene, menos obras hace.
La gente entre más dinero tiene, cuando alguien se le acerca, lo primero que piensa es: este ya se está acercando a mí para pedirme. Este ya se está acercando a mí para ver qué me saca. Eso es un hombre vano. Su fe está puesta en el dinero, su fe no está puesta en el Señor. Amén. Sigamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se están preguntando cómo es que somos justificados por las obras. Si hemos estado estudiando que somos justificados por la sangre del Cordero, por la sangre del Señor Jesucristo. Hace tiempo el pastor nos enseñó sobre las obras verdaderas y sobre las obras de la carne, ¿verdad? Primero debemos entender que Santiago nos está diciendo que debemos de tener obras verdaderas, no obras de la carne. Las obras verdaderas son aquellas que le dan la gloria a Dios. Las obras de la carne son aquellas que yo hago para que la gente me vea a mí y para que mi nombre sea engrandecido. Las obras verdaderas son aquellas que hacen que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Amén. Entonces, Santiago no nos está diciendo vayan a hacer obras para que los vean a ustedes. Santiago nos está diciendo vayan a hacer obras para que su fe no sea muerta y para que todos vean y glorifiquen a Dios, para que todos glorifiquen a Jesucristo. Amén. Y miren, no lo busquen, se los voy a dar aquí. Eclesiastés 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo es esto? Yo puedo estar haciendo una buena obra aparentemente, pero el único que conoce la intención de esa obra que yo estoy haciendo es el Señor Jesucristo. Y Él va a traer juicio sobre esa obra. Yo puedo estar diciendo aquí: sí, Señor, hermana, esto se lo manda el Señor. Esto se lo manda el Señor, hermana. Aquí tenga, el Señor se lo manda. Pero en mi corazón, ¿qué estoy diciendo? Yo tuve la capacidad de comprarlo, tome, agárrelo. Con mi boca puedo estar diciendo es una obra buena, pero la intención de mi corazón es que vean la capacidad que yo tengo para darle algo a alguien. ¿Quién va a juzgar eso? Solo Cristo lo va a juzgar. Y Él está diciendo: porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga para vanagloriarme o para darle la gloria a Él, va a estar delante del Señor, porque Él va a traer juicio sobre esas cosas. Amén. Entonces, si usted piensa que nos está engañando, que está engañando al hermanito, pensando que usted es bien humilde, bien cristianito, y por el otro lado está haciendo otras cosas, allá usted. Dios es quien va a traer juicio sobre todas las cosas que nosotros hagamos, mis amados hermanos. Amén. Ahora, dice: ¿de qué aprovecha si digo que tengo fe y no tengo obras? Eso es lo que dice Santiago. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, dice Santiago que es una fe muerta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es una fe muerta? Vamos a ver. Exactamente, gracias hermano Mike. Cuando empezamos a leer, dice Santiago: ¿de qué le sirve si usted mira a alguien que tiene una necesidad y en vez de suplir esa necesidad en el Señor, sabiendo que no es su capacidad, usted lo manda de regreso a su casa con hambre y con frío? ¿De qué le sirve a usted decir que es cristiano?
Y con eso no le estoy diciendo todos los días ve a un hermanito y dele $50, porque entonces usted se le va a hacer una costumbre estarle dando al hermanito. Pero muchas veces el Señor nos ha puesto darle algo a alguien y por orgullo no lo hacemos. Por orgullo de que no nos lo vayan a aceptar, o por orgullo de que se va a dar cuenta el hermanito que tengo para darle y entonces se va a acercar a mí para pedirme siempre. Pero la fe se demuestra con las obras, y quiero dejarles claro una cosa. Nosotros somos justificados por la fe que tenemos en la sangre del Cordero, ¿sí? Por la fe que tenemos en la sangre del Señor Jesucristo. Delante de Él hemos sido justificados, pero lo que nos justifica delante de los hombres son nuestras obras. Yo no puedo decir que soy cristiana y que tengo fe en Cristo si yo no tengo obras. Si yo puedo ver a alguien que se está muriendo de hambre y no saco ni siquiera la galleta que ando en la cartera para regalársela, porque no necesito darle $10 o $20 o $1. A veces andamos comida en la cartera y no somos quienes lo sacamos y se lo damos a alguien. Muchas veces, les voy a contar algo, a mí me pasó una vez, estando en una iglesia, que el Señor me decía, dale tanto a esta señora, dale tanto a esta señora, y yo me quedé sentada en la silla, pensando y pensaba, y yo, Señor, quizás soy yo, porque la hermana, les soy honesta, no se veía que tenía una necesidad. Entonces, en mi carne, porque les voy a decir, era mi carne, yo pensaba, pero ¿y cómo? ¿Y saben qué me pasó? ¿Y saben por qué el Señor me lo enseñó así? Es una lección que aprendí. Se me perdió el dinero que le tenía que dar a la señora. Entonces yo dije, Señor, perdóname, porque eras tú. Y yo no tuve oídos para oír lo que me estabas diciendo y no fui obediente, Señor. Me dejé llevar por mis ojos carnales y por cómo yo veía a la hermana. Pero la hermana quizás necesitaba el dinero. Entonces, usted puede ver que aquí todos venimos bien sonrientes, pero usted no sabe la necesidad que está pasando el otro. Quiere hacer una obra para que su fe sea viva, real. Hágalo en el nombre del Señor. Aquí tenemos una cantidad de hermanos que siembran en otros hermanos y nos usan a nosotros como canal para que los otros no se den cuenta de quién les ha provisto. Esa es una obra verdadera, porque no necesito proclamarle a los cuatro vientos que yo estoy haciendo algo por un hermano. Necesitamos tener una fe viva, y una fe viva necesita obras. Amén. Esto quiere decir que no hay ninguna probabilidad en la que usted y yo digamos que tenemos fe, pero nunca hemos ayudado a nuestro prójimo. Porque entonces usted no tiene fe. Lo que usted tiene es un gran orgullo. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos las cosas o pensamos que tenemos las cosas por nuestra capacidad, ¿qué es lo primero que uno piensa? A mí me costó. Yo sudé por esto. Eso es orgullo. Eso es decir, yo tengo la capacidad, ¿verdad? Pero cuando a mí me costó, y aunque yo haya sudado por esto, pero el Señor me está diciendo, ¿se lo das? Se lo doy con todo el agrado del mundo, con todo el gozo y con todo el deleite, porque lo que Él está haciendo es decir, el otro va a crecer porque estás haciendo una obra. ¿Se recuerdan por qué Jesús decía que hacía milagros? Para que vinieran a Él aquellos que no le conocían. La gente que no conoce al Señor necesita ver los milagros, y no a veces usted está esperando que el Señor venga con un esplendor y le haga un milagro a alguien. A veces usted solo necesita darle $5 a alguien para que se vaya de regreso a su casa, y ese era el milagro que esa persona estaba esperando. A veces solo necesita traerle un dulce a alguien y decirle, mira, el Señor me puso que le trajera este dulcito de menta. Usted no sabe si estaba deseando esa persona ese dulce de menta. Eso es un milagro para esa persona. Eso es que nosotros reflejemos una fe correcta, una fe verdadera. Amén. Les voy a leer el último versículo para terminar. Efesios 2:10. Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que usted es una nueva criatura desde que vino a los pies del Señor? Aquí dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para obras que le den la gloria a Él, para obras que le den exaltación a Él. Para eso hemos sido creados, para eso sirve la fe real en Cristo. Sin fe es mentira que digamos que somos sin obras es mentira que digamos que somos cristianos y que tenemos fe. Si usted no tiene obras, no tiene fe, porque entonces usted se está basando nada más en lo que usted tiene en su mano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted regala algo, le vienen 2 o 3 de la misma cosa. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y entonces, ¿por qué no da más? ¿Por qué no da más? ¿Tiene miedo de quedarse sin las cosas? Miren, ayer le decía yo a alguien, regalé un día de esto unas cosas y le digo, no me puse a pensar que si regalaba esto, a saber cuánto el Señor me va a mandar de esto. ¿Saben por qué? Porque el Señor no se queda con absolutamente nada. ¿Por qué usted viene al alfolí y pone $1? ¿Usted no cree que el Señor le puede multiplicar 100 veces ese $? ¿Y cómo lo pone ahí? ¿Con gozo o diciendo este es el $1 de las tortillas? No lo hubiera dado. ¿Sí? ¿Saben qué dicen los hermanos? No, es que en la iglesia no damos, esa iglesia tiene pisto. Para los que no saben qué es pisto, porque estamos grabando dinero. ¿Sí? ¿Por qué usted no da? Porque no ha creído que el único que le puede proveer el triple, el cuádruple de eso que usted dio es Jesucristo. Porque usted está haciendo una obra, pero no tiene fe en que Él la está viendo y en que Él la va a pesar y en que Él ya emitió un juicio sobre esa obra. Si su obra era para glorificarlo a Él, tenga por seguro quien va a cuidar de usted, de sus pertenencias, de su casa, de su carro, de su trabajo, es Él. Miren qué privilegio tenemos cuando le damos algo a alguien que sabemos que nunca nos lo va a poder devolver. Porque a veces damos porque decimos, bueno, dentro de unos mesecitos a lo mejor me lo devuelve con otra cosa mejor, porque lo comprometí, ¿verdad? La comprometí a darme algo mejor. Pero qué privilegio es dar cuando sabemos que la otra persona nunca nos va a devolver. Y no solamente me refiero a cosas materiales ni a dinero. Su tiempo es algo que nunca nadie le va a poder devolver. Cuando usted se sienta con alguien a hablarle de la palabra de Dios, usted ahí está haciendo una obra buena, una obra de fe. No solamente lo pongamos en las cosas materiales. Cuando usted llega y le dice algo a alguien que lo anima, que le dice, el Señor está contigo, el Señor no te ha dejado, el Señor te va a sacar de esa circunstancia. Usted le está dando algo a esa persona que nunca le va a poder devolver. Exactamente, ni pagárselo. Pero lo que usted está haciendo es proclamando a Cristo, proclamando la sabiduría, proclamando el temor a Jehová, obedeciendo la palabra. Hoy usted escuchó esta palabra, obedezca la palabra. Haga obras buenas, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido creados a imagen del Hijo, para hacer obras buenas, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Necesitamos, mis amados hermanos, limpiarnos los oídos
Y lastimosamente ya no pude llegar ahí, pero el Señor nos ha dejado una clase de sangre para limpiar nuestros oídos. Clame la sangre, dígale: Señor, yo no sé nada, yo no tengo nada, todo ha sido por ti. Ayúdame a entender, a obedecer qué es lo que tú quieres de mí, Señor. ¿A dónde me quieres llevar? La palabra dice: Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció, salió sin saber a dónde iba, pero el Señor lo llevaba a la tierra prometida. Y nosotros debemos aprender a obedecer a la sabiduría, a obedecer a Cristo, porque nosotros sí sabemos para dónde vamos. Él ya dejó un camino, Él ya dejó una sangre, su sangre preciosa. Nosotros sabemos para dónde vamos. Entonces, accionemos, mis amados hermanos. La fe necesita una acción, una demostración hoy. No mañana, es hoy. Vaya y dedíquele tiempo a la gente que lo necesita. Si tiene en su alacena 3 libras de frijoles, vaya y regale una. Nunca se va a quedar vacía su alacena. Jamás se va a quedar vacía. Tiene 3 guineos, vaya y regale 2. Le aseguro que más temprano que tarde el Señor le va a traer 20. Vaya y dele su tiempo a alguien, porque le aseguro que más de alguna vez a usted alguien lo ha escuchado, a usted alguien lo ha aconsejado. Y entonces, ¿por qué no da? Dice la Biblia: lo que recibimos por gracia, démoslo por gracia. Recibimos la fe por gracia, la salvación por gracia, démosla por gracia. Amén. Pongámonos de pie y oremos.